¿Qué pasa cuando un guerrero que juró no tocar a ninguna mujer se encuentra con una virgen que ya nadie desea tocar? Esta no es una historia de placer, es una historia de almas rotas que se reconocieron en medio del juicio, la soledad y un destino imposible de detener. Lo que ocurrió entre Nahuel e Isabela no fue un pecado, fue un milagro que ni la sociedad pudo silenciar. ¿Tú también crees que cuando el amor es verdadero, ni el juicio del mundo puede romperlo? Escribe amén en los comentarios si crees que Dios une a las almas destinadas, aunque todo esté en contra. Quien lo haga será bendecido con una historia de amor inesperada. Yo soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Acompáñame, porque lo que viene es apenas el principio. Y si tú también crees que el amor verdadero nace donde nadie lo espera, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves el amor para siempre. La noche había caído con un manto denso sobre las tierras secas del norte de México. El aire olía a tierra caliente y a secretos que el viento se negaba a callar. En medio de ese silencio que envuelve a los que sufren en soledad, una joven caminaba por los límites de la hacienda como quien escapa de una jaula invisible. Su nombre era Isabela de la Vega y Robledo. Su pecado haber nacido pura, en un mundo que ya no sabía cómo mirar la pureza sin sospecha. Isabela había sido criada entre libros, vestidos de seda y estrictas lecciones sobre cómo comportarse como una dama. Pero ninguna de esas normas le enseñó a sobrevivir al juicio cruel de una sociedad que la veía como una anomalía. Su virginidad, lejos de ser celebrada, era objeto de burla, como si su decisión de no entregarse aún la convirtiera en algo roto. Su tía, doña Beatriz, repetía sin tregua: la honra no está en tu silencio, sino en obedecer. Pero Isabela ya no podía obedecer una vida que no sentía suya. Fue entonces, en una tarde cualquiera, cuando el destino decidió manifestarse. En el corazón de un sendero polvoriento, Isabela luchaba por controlar un caballo joven que se desbocaba por un trueno lejano. El miedo se apoderó de ella, sus manos temblaban, su voz se rompía, y justo cuando creyó que iba a caer, apareció él. Desde lo alto de una colina descendió un hombre con la fuerza de una tormenta y la calma de una montaña. Su nombre era Nahuel Tenoch Álvarez, un apache marcado por la guerra y la traición. Un hombre que había sido de todas y de ninguna. Un guerrero que, 7 años atrás, había hecho un voto sagrado no tocaría a ninguna mujer hasta que los espíritus eligieran a la correcta. Y allí estaba ella, en sus brazos, con el alma expuesta y el corazón latiendo como si reconociera algo que el cuerpo aún no entendía. No hubo caricia, no hubo beso. Solo un encuentro de miradas que rompió el tiempo y sembró la pregunta que aún hoy resuena. ¿Puede un hombre que ha renunciado al deseo encontrar la redención en la pureza de una mujer? ¿Puede un alma marcada por la guerra sanar a través del amor más prohibido? La respuesta, como todo lo sagrado, no se dijo en palabras. Se escribió en sus respiraciones entrelazadas, en el silencio cargado de destino y en la promesa invisible que nacía bajo el sol ardiente de 1854, porque a veces el amor más puro nace del dolor más profundo. ¿Tú también crees que Dios puede usar una herida para unir dos almas destinadas? Si tu respuesta es sí, presiona el número 1 en los comentarios. Será tu manera silenciosa de decir: yo también creo en los milagros escondidos.
Y si alguna vez te preguntaste cómo un hombre roto logra mantenerse firme en su promesa, prepárate, porque lo que viene a continuación es el pasado oculto de Nahuel, el guerrero que eligió esperar en vez de poseer. Mucho antes de que la mirada de Isabela se cruzara con la suya, Nahuel Tenoch Álvarez había sido otra clase de hombre. Su nombre resonaba en los pueblos como una leyenda viviente, el guerrero que conocía el cuerpo de las mujeres como el terreno de batalla, el amante que dejaba suspiros rotos tras cada visita. Había tenido todo lo que muchos soñaban deseo: admiración, poder. Pero en su alma, nada de eso dejaba raíces. A los 25 años, era fuerte como un roble, veloz como un puma, y tan libre como el viento que barría las planicies del norte. Su cuerpo era un mapa de cicatrices ganadas en luchas ajenas, y su corazón, una caverna vacía, porque cada noche, tras el calor del placer y los susurros en lenguas diferentes, despertaba solo y más vacío que el día anterior. El golpe final no vino de un enemigo con lanza ni de un rival celoso. Fue una mujer, una de tantas que lo buscaron, que lo desearon, que le juraron afecto. Esa mujer lo traicionó, lo vendió por unas monedas y lo entregó a quienes querían verlo arder. Fue rodeado por cuchillos, lanzas, odio. Peleó como fiera, sobrevivió, pero algo dentro de él no salió vivo. Esa noche, mientras el fuego aún consumía el campo y su pecho sangraba por dentro, Nahuel comprendió que no había sido libre, sino esclavo. Esclavo de su deseo, de la admiración, de la necesidad constante de ser deseado, y con los ojos hacia el cielo y la piel marcada por la guerra, se arrodilló frente a la luna. Los lobos aullaban a lo lejos. El viento silbaba palabras antiguas, y Nahuel habló en su lengua ancestral: espíritus, perdónenme. A partir de hoy, no volveré a entregarme a ninguna mujer hasta que ustedes me muestren cuál es la elegida. Ese voto no fue un simple capricho, fue un exilio voluntario del cuerpo, una renuncia que ardía más que cualquier herida. Desde entonces, vivió solo. Rechazó cada mirada provocadora, cada sonrisa insinuante, y cuanto más se negaba, más lo deseaban. Algunas lo llamaban santo, otras loco. Pero él no buscaba ni lo uno ni lo otro, solo buscaba la redención. Los rumores crecieron que podía resistir 100 mujeres desnudas, que su fuerza nacía de su abstinencia, que era medio dios, medio leyenda. Pero la verdad era otra. Nahuel solo quería paz. No la paz del silencio, sino la paz de ser visto como hombre, no como cuerpo. Y así pasaron 7 años. 7 inviernos de frío sin abrazo. 7 veranos donde la tentación golpeaba como sol ardiente. Y en cada uno de esos días, la misma esperanza lo mantenía en pie. Algún día aparecerá la mujer que hará que mi voto cobre sentido. Lo que Nahuel ignoraba es que ese día estaba más cerca de lo que creía, y que esa mujer, envuelta en el vestido sencillo de una virgen incomprendida, aparecería cuando menos lo esperara, no como una recompensa, sino como una señal divina. En la casa de piedra blanca, grande como un palacio pero fría como una prisión, vivía una joven cuyo rostro parecía esculpido en mármol. Isabela de la Vega y Robledo tenía 19 años y un linaje que muchos envidiaban. Era sobrina de doña Beatriz Santamaría de Robledo, una mujer temida más que respetada.
guardiana férrea de la honra familiar. A ojos del pueblo, Isabela era privilegiada. Tenía vestidos finos, comida abundante y libros en sus estantes. Pero en verdad, su mundo era un jardín cercado con espinas. Cada paso que daba estaba vigilado, cada gesto evaluado, cada palabra corregida. Y lo más doloroso, cada parte de su ser era juzgada como un problema, especialmente su pureza. En un tiempo donde las mujeres eran adornos de salón o piezas de cambio para alianzas familiares, Isabela era distinta. No porque hablara en voz alta ni porque se revelara abiertamente, sino porque no encajaba. Prefería la brisa del campo a los bailes de sociedad. Leía a escondidas en vez de bordar. Y cuando su tía la reprendía por mirar demasiado el cielo, ella solo sonreía en silencio. Esa dulzura rebelde era lo que la hacía insoportable para quienes no entendían su alma. Porque Isabela no quería un marido rico, ni una vida decorada por apariencias. Anhelaba algo que ni siquiera sabía cómo nombrar: ser mirada con verdad, ser elegida por lo que era, no por lo que representaba. Pero la sociedad no perdona a quienes rompen el molde. Su pureza, en lugar de ser virtud, se volvió burla. Algunos hombres decían que era fría, inalcanzable. Las mujeres la llamaban hipócrita, como si su inocencia fuera una amenaza. Y su tía veía en ella un espejo incómodo. No una sobrina, sino un reflejo que debía corregirse a toda costa. Si sigues así, nadie te querrá por esposa, le decía con voz helada. Y cargarás con la vergüenza de ser inútil para esta casa. Pero Isabela no respondía. Guardaba su dignidad como quien protege un secreto sagrado, porque en su pecho, bajo las capas de obediencia impuesta, vivía una llama, pequeña, frágil, pero viva. La esperanza de un amor que no tuviera condiciones, de un día en que pudiera soltar los grilletes invisibles y respirar como una mujer libre. Por las noches, cuando la hacienda dormía, se acercaba a la ventana y dejaba que el viento acariciara su rostro. Cerraba los ojos y se preguntaba si, en algún rincón del mundo, habría alguien que la viera tal como era, no como una señorita de apellido ilustre, sino como una mujer de carne, hueso y alma. Esa pregunta sin respuesta la mantenía en pie. Y aunque no lo sabía aún, ese alguien ya la esperaba, no con palabras ni promesas, sino con un corazón dispuesto a reconocerla incluso antes de tocarla. Porque a veces, la mayor rebeldía de una mujer es seguir creyendo en el amor cuando el mundo solo le ofrece juicio. ¿Tú también sientes que hay muchas Isabela allá afuera? Mujeres que solo quieren ser vistas sin tener que cambiar. Si eso te parece justo, presiona el número 2 en los comentarios. Que tu comentario sea una forma de decir: sí, yo también creo en el derecho de amar sin condiciones. Y ahora, prepárate, porque el destino, cansado de esperar, estaba a punto de manifestarse con fuerza. Fue solo un caballo desbocado, pero lo que ocurrió a continuación cambiaría sus vidas para siempre. El destino, caprichoso y silencioso, eligió una tarde de verano para revelarse. El cielo ardía con un sol implacable y el aire vibraba con el zumbido de insectos inquietos. Isabela, harta de las órdenes de su tía y de la prisión de su apellido, escapó por unas horas. Iba sola, con un vestido sencillo, sin joyas ni escoltas. Solo ella, su alma cansada y un caballo joven que apenas comenzaba a domar. Cabalgaba por un sendero polvoriento,
respirando libertad con cada paso, cuando un trueno lejano, inesperado, sacudió el cielo. El caballo se espantó, se alzó, relinchó y comenzó a correr desbocado, arrastrando a Isabela en una danza de caos. La joven gritó, pero su voz se perdió entre los cerros. El polvo la envolvía, sus dedos luchaban por controlar las riendas, sus piernas temblaban. Entonces, como si el universo hubiera esperado ese instante exacto, apareció él, desde lo alto de una ladera. Nahuel Tenoch Álvarez observó la escena. Sus ojos, agudos y encendidos, captaron el peligro. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió cuesta abajo, su silueta recortada contra la luz, firme como un dios surgido de la tierra. En un solo movimiento, se lanzó frente al caballo. Sujetó las riendas con una fuerza sobrenatural y detuvo a la bestia con un rugido mudo que nació de sus entrañas. El caballo se irguió, se resistió, pero Nahuel no cedió. Sus brazos tensos se aferraron con la firmeza de quien ha luchado contra demonios peores, y al final lo domó. Isabela, temblorosa, se desplomó entre sus brazos. Hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse. Ella lo miró, aún con el susto reflejado en los ojos. Él la sostuvo con delicadeza, como si llevara en brazos a la joya más frágil. Sus miradas se cruzaron y en ese breve cruce, algo antiguo e inexplicable nació. No fue atracción carnal, no fue miedo, fue una conexión que iba más allá de la carne. Nahuel la contempló en silencio. En su pecho, algo se quebró y se encendió a la vez. Llevaba 7 años esperando una señal, 7 años conteniendo el deseo, 7 años preguntándose si alguna vez encontraría a la mujer elegida por los espíritus. Y ahora, allí estaba ella, no con coronas ni incienso, no con señales celestiales, solo ella, temblando, con los cabellos sueltos y los ojos dorados que parecían ver más allá de su piel. «¿Está bien?», preguntó él con una voz grave, como si viniera del corazón de la montaña. Isabela asintió, incapaz de articular palabra. Su pecho subía y bajaba, su aliento buscaba equilibrio. Él la ayudó a ponerse de pie, y cuando sus manos se rozaron, un calor dulce los envolvió. No hubo beso, no hubo caricia. Pero entonces, Nahuel hizo algo que no había hecho nunca. Se acercó y, sin tocarla más, colocó su frente suavemente contra la de ella. Isabela se quedó inmóvil, sorprendida. Sintió el calor de su aliento, el ritmo de su respiración. Él cerró los ojos. «Respira conmigo», susurró con ternura contenida. «Deja que tu espíritu encuentre el mío». Ella obedeció. Sus pulmones se llenaron en sintonía con los de él. El mundo desapareció. No existía la hacienda. No existían los juicios. Solo existían ellos dos, respirando como si fueran un solo ser. Nahuel llamó a ese gesto la práctica del espíritu compartido. No era sexo, no era deseo. Era algo más hondo, una fusión de almas que precedía a todo lo carnal. Y en ese contacto sin piel, Isabela tembló, no por miedo, por revelación. Por primera vez, alguien la tocaba sin tocarla, y la hacía sentir como mujer sin despojarla de su esencia. Cuando se separaron, el silencio era sagrado. «Gracias, Señor», murmuró ella. Él la miró con la serenidad de quien ha comprendido algo irrebatible. «No me agradezca a mí.
Agradezca al destino que quiso que yo estuviera aquí. Desde aquel día del caballo desbocado, nada volvió a ser igual. Las noches de Isabela se poblaron de desvelos. Cerraba los ojos y veía a Nahuel, con sus brazos fuertes sujetando las riendas, con su mirada grave que no buscaba su cuerpo, sino algo más profundo. Ese encuentro no había sido un accidente. Lo sentía. Era como si una fuerza invisible los hubiera unido por encima de todo juicio. Pero en un pueblo pequeño, los secretos no saben guardar silencio. Bastaron unas cuantas miradas cruzadas, algunos murmullos en los mercados, y el rumor se encendió como pólvora. La señorita de la Vega se ha visto con un apache. Las palabras viajaban rápidas, multiplicándose, tergiversándose. Lo que había sido un acto de destino se convertía en pecado en labios ajenos. Doña Beatriz, al enterarse, explotó de furia. «Antes prefiero verte enterrada que convertida en vergüenza para esta familia», escupió con voz de hielo. Isabela, escondida tras una puerta, sintió que su pecho se partía. No había hecho nada malo, solo había sentido algo real, algo limpio. Pero para su tía, la pureza debía ser defendida a través del control, no del alma. Desde entonces, cada paso de la joven era vigilado. Criadas la seguían. Las salidas al pueblo fueron restringidas. Las palabras se convirtieron en cuchillos. El juicio ya estaba dictado, aunque no hubiera delito. En las calles, las miradas cambiaron. Las mujeres cuchicheaban con desprecio. Los hombres la miraban con deseo malicioso, como si el simple hecho de haber sido vista con un apache la volviera una mujer fácil. La pureza que antes se le reprochaba, ahora era considerada perdida. Isabela, sin embargo, caminaba con la frente en alto. No había cometido pecado. Lo único que había hecho era sentir. Mientras tanto, Nahuel también sentía la presión de las sombras. Lo observaban con desconfianza. Algunos lo acusaban de hechicería. Otros decían que había seducido a la joven criolla con sus prácticas salvajes. Algunos hombres lo amenazaron abiertamente. Un pache no puede tocar a una virgen blanca, decían. Es una ofensa a todos nosotros. Pero él callaba, porque sabía que cada palabra suya podía volverse una carga más sobre los hombros de ella. Su silencio no era debilidad, era protección. Y entonces llegó el veredicto. Los soldados criollos, al servicio de las familias más poderosas, recibieron una orden tajante: expulsar al apache. No importaba si era inocente, no importaba qué había pasado realmente. Lo único importante era borrar la mancha, silenciar el escándalo. Lo encontraron solo, caminando por el pueblo. Lo rodearon como a un criminal. «Se te acusa de corromper la pureza de una doncella», dijo el capitán con frialdad. «No eres bienvenido entre los nuestros». Nahuel no respondió. Solo pensaba en ella, en protegerla, en que su silencio sería el escudo más fuerte. No imploró, no explicó. Se fue. Esa noche, antes de marcharse, buscó una última vez a Isabela. La encontró en los establos, temblando. Sus ojos brillaban por las lágrimas. Corrió hacia él y se aferró a su pecho. «No me dejes», susurró. «No dejes que nos arrebaten esto». Nahuel la abrazó con una ternura que dolía. Sus labios no buscaron los de ella. Solo apoyó su frente contra la suya y le dijo: «Si me quedo, te destruirán, te encerrarían, te arrancarían la dignidad.
Yo puedo soportar el odio, pero no puedo permitir que lo descarguen sobre ti. ¿Y qué haré yo sin ti? Esperarás, respondió con voz rota. Así como yo esperé 7 años, tú me esperarás. El destino no nos ha unido para arrancarnos tan pronto. Y entonces se fue, al amanecer. Montó su caballo y partió hacia las montañas. Desde una ventana alta, oculta por las cortinas, Isabela lo vio alejarse, con las manos apretadas contra el pecho. El eco de los cascos fue el sonido más desgarrador que había escuchado. El pueblo celebró en silencio. Creyeron haber puesto fin a un escándalo, pero lo que no sabían era que no habían expulsado a un hombre. Habían intentado romper un destino. La hacienda, que ya había sido una jaula para Isabela, se convirtió en un calabozo tras la partida de Nahuel. Sus pasos resonaban huecos entre las paredes. Sus ojos, antes encendidos de sueños, se apagaban con cada día sin noticias. Su alma parecía suspendida en una espera sin fecha, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. No hablaba, no comía, no dormía. Sus criadas murmuraban que estaba enferma de amor. Los médicos pagados por su tía diagnosticaron melancolía. Una palabra elegante para disfrazar lo evidente se estaba consumiendo. Cada noche, sentada junto a la ventana, sus labios pronunciaban en sueños un solo nombre: Nahuel, Doña Beatriz. Al enterarse, estalló, no por preocupación, sino por furia. La encerró, le prohibió hablar con nadie, le retiró libros, paseos, todo lo que pudiera recordarle al apache. Hasta que lo olvides, dijo, vivirás bajo vigilancia. Pero lo que la tía no sabía es que el corazón no olvida lo que lo ha despertado de verdad. Mientras tanto, en las montañas, Nahuel vagaba como un hombre sin sombra. La soledad, que antes era su refugio, ahora era su castigo. Cada río le recordaba su voz. Cada árbol parecía repetir su nombre. El eco de su risa vivía entre las ramas secas. Y en su pecho, una herida abierta palpitaba con cada atardecer. Una noche, incapaz de resistir el peso de su decisión, encendió una hoguera en lo alto de la colina donde 7 años atrás había hecho su voto. Se arrodilló ante el fuego como quien regresa al altar de su fe y habló a los espíritus con la voz quebrada. ¿Acaso mi promesa fue para protegerme o para condenarla a ella? ¿De qué sirve una espera sagrada si destruye lo que me han dado como destino? Las lágrimas, que durante años no se había permitido derramar, cayeron sin freno. Nahuel, el guerrero, el indomable, lloraba como un niño. Y en ese llanto encontró una respuesta que no vino del cielo, ni del viento, sino de lo profundo de su alma. El voto no te pidió huir, te pidió estar listo para luchar. Al amanecer, con los ojos aún rojos pero la mirada firme, se levantó, tomó su arco, preparó su caballo y juró en voz baja: volveré por ella, cueste lo que cueste. Porque entendió que el verdadero sacrificio no era renunciar, sino defender aquello que había esperado durante toda su vida. Ya no era tiempo de silencio, ya no era momento de esconderse. Era la hora de cumplir lo que el destino había escrito desde el primer roce de respiraciones compartidas. Y así, mientras los rayos dorados del sol acariciaban las montañas, Nahuel emprendió el regreso.
no como el hombre que huyó para protegerla, sino como el hombre que estaba dispuesto a enfrentarlo todo para salvar lo que los espíritus habían sellado con fuego, un amor que merecía ser vivido. El sol apenas despuntaba cuando Nahuel volvió a pisar el polvo del pueblo que lo había expulsado. Su figura apareció en el horizonte como una promesa incumplida que venía a reclamarse. Iba solo, sin armas, sin miedo, pero con una determinación en la mirada que hizo que hasta el viento guardara silencio. Los rumores corrieron como el fuego. Algunos corrieron a alertar a los soldados. Las mujeres lo señalaron desde las ventanas. Los ancianos lo observaron como si vieran regresar a un fantasma. Pero Nahuel no buscaba esconderse. No venía con odio. Venía a decir su verdad. En la hacienda, Isabela se encontraba recostada, pálida, con el alma suspendida en la espera. Al oír el alboroto afuera, se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban. Se asomó a la ventana y lo vio. Su Nahuel, firme en el patio, erguido como siempre, pero con los ojos encendidos por el amor. Bajó corriendo, desobedeciendo por primera vez con plena conciencia. Se abrió paso entre criados, soldados, vecinos, frente a él, como el primer día, pero ahora sin miedo. Doña Beatriz apareció con furia. Su voz retumbó como látigo. ¿Has vuelto para hundirnos en la vergüenza? Apache insolente, Nahuel la miró sin pestañear. No he venido por tu casa, ni por tu apellido. He venido por ella. No me pertenece, pero yo la elegí. Y ella me eligió a mí. Isabela. Con la voz firme, alzó la cara. Basta, tía. No soy una moneda. No soy una herramienta para salvar la honra. Yo lo elijo a él, a este hombre al que llaman salvaje, pero que ha sabido honrarme más que cualquier caballero. El silencio cayó como una sábana sobre la multitud. Algunos soldados bajaron las armas. Nadie se atrevía a interrumpir esa verdad tan limpia, tan fuerte. Entonces Nahuel extendió la mano. Isabela la tomó, sin dudar. Y al hacerlo, sellaron un pacto más poderoso que cualquier ceremonia. Me acusaron de manchar su pureza, dijo él. Pero entiéndanlo, no la toqué para poseerla. La miré para reconocerla. Su pureza no era su cuerpo, era su alma. Esa mañana, sin templos ni curas, sin ornamentos ni testigos importantes, se selló una unión sagrada. Semanas después, en una pequeña iglesia entre colinas, se celebró la boda. No hubo pompas ni joyas, solo flores silvestres, cantos del pueblo, lágrimas sinceras. Isabela, vestida de lino blanco, caminó hacia Nahuel con los ojos brillantes de certeza. Nahuel, con una camisa sencilla y la espalda recta. La esperaba como se espera lo más preciado. Cuando se dijeron las promesas, no hubo fórmulas vacías. Te cuidaré con la fuerza de mi vida, dijo Nahuel. Y yo te amaré más allá del juicio de los hombres, respondió Isabela. El tiempo, que tantas veces fue su enemigo, por fin se convirtió en su aliado. La hacienda, antes cárcel, fue su hogar. Las paredes frías se llenaron de risas. Los campos florecieron y los hijos llegaron, uno tras otro, como testigos vivos de que el amor verdadero siempre encuentra forma de brotar. Cada tarde,
Nahuel trabajaba con los campesinos. Isabela lo miraba desde el porche, con un niño en brazos y una sonrisa en los labios. Por las noches, contaban historias junto al fuego. Historias de guerreros que sabían esperar, de mujeres que desafiaron el miedo, de almas que se encontraron cuando nadie creía que fuera posible. Y una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Nahuel abrazó a Isabela por la espalda. Ella suspiró y murmuró: «¿Ves? Dijeron que era imposible». Él sonrió, con los ojos húmedos. No fue imposible. Solo hacía falta creer.